planificando una reunión aquí en el 6. Creo que era un aniversario. Y yo le pregunté a los hermanos, ¿no? Hermanos, ¿por qué vamos a hacer esto? O sea, ¿qué nos motiva a celebrar un aniversario, ¿no? Y claro, ¿no? Ellos como que abrieron los ojos, ¿no? Dijeron, no se esperaban una pregunta así, algo sencillo, ¿no? Y bueno, las respuestas, ¿no? Es algo que se hace siempre, ¿no? Porque siempre se hizo, y esas eran las motivaciones, ¿no? Las motivaciones eran porque siempre se había hecho, porque había que celebrarlo. Entonces deja ver que a veces nuestras motivaciones no honran al Señor, y es sumamente importante. Déjenme contarles, no sé si ustedes conocen a un misionero escocés que se llama John Gideon Patton. ¿Conocen? O Patton. John Gideon, lo pueden buscar después cuando tengan tiempo. Es un misionero escocés, creo que es presbiteriano. Él, bueno, ya desde hace años, pero pueden encontrar su biografía. Él era un misionero que se fue a las Islas Híbridas, al noreste de Australia. Era una isla de caníbales. La isla se llamaba Tana. Era como un cordón de islas, y en ese tiempo, bueno, no habían sido evangelizados. Y bueno, este misionero tenía un gran deseo de ir y predicar donde no habían escuchado, y un anciano en su iglesia no entendía lo que estaba por hacer, ¿no? Él le decía, ¿cómo vas a ir a ese lugar? Te van a comer. Y John Patton le dice, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Este señor que le dijo eso, ¿no? Tenía como 80 años, y le dice John Patton, ¿no? El misionero, ¿qué diferencia hay entre usted y yo? Dice, y si yo voy a esa tribu y me comen, y testifico, ¿no? Cuando yo resucite, mi cuerpo será glorificado. ¿Y qué diferencia hay con usted que muera y aún, bueno, su cuerpo va a ser comido por los gusanos, y yo, bueno, tal vez sea comido por los caníbales? Pero ¿qué diferencia hay si al final los dos estaremos con los cuerpos glorificados, ¿no? Ahora, lo interesante de esta historia dice que este misionero se fue a estas islas con su esposa, y bueno, el recibimiento no fue muy bueno. Claro, esta era una tribu que no había tenido mucho contacto con la civilización. Entonces dice que él empezó a trabajar a pesar de la hostilidad de la tribu, y dice que su esposa quedó embarazada, tuvo el hijo, pero al poco tiempo, debido a las enfermedades que habían en la zona, murió su esposa y su hijito. Y dice que él tuvo que cavar la tumba con sus propias manos y enterrar a su esposa y a su hijito. Y dice que tuvo que dormir en las noches sobre la tumba para que los caníbales no se robaran el cuerpo y se comieran a su esposa y a su hijito. Ahora, cuando uno escucha, bueno, después la historia, yo solo quería contarles ese fragmento. Ustedes después pueden buscar la biografía, porque realmente hizo un trabajo muy lindo el Señor en ese lugar por medio de este misionero. Pero lo que yo quiero resaltar es qué hace que un hombre pueda llegar a soportar ese tipo de cosas en un lugar. Saben, con mi esposa estamos en contacto siempre con una página que hablan sobre la iglesia perseguida. No sé si ustedes tienen conocimiento de eso. Hay como organizaciones que se encargan del trabajo con nuestros hermanos que están en la iglesia perseguida, o sea, de naciones en otros países, países de África o de Asia Central, que la iglesia es perseguida, ¿no? Y realmente uno escucha historias que a uno lo hacen avergonzarse.
a uno lo hacen avergonzarse. Ellos no pueden vivir la fe como nosotros la vivimos. De hecho, ellos ni siquiera podrían pensar en planificar una reunión, ni siquiera podrían pensar en eso, ¿no? Toda su vida cristiana se remite a guardar su fe, porque si ellos tan solo la proclaman de una manera que a su alrededor los escuchen, no sé, pienso en países como Corea del Norte o países donde tienen gobiernos islámicos, es motivo de muerte. Ahora, yo me pregunto, ¿qué hace que hermanos se arriesguen tanto para vivir de esa forma, a estar al punto de la muerte, perder sus posesiones, perder sus seres queridos? ¿Qué hace que una persona aún pueda continuar pese a esa realidad? Esa es la pregunta que yo me hago, y Pablo nos da una preciosa respuesta en 2 de Corintios. Pueden buscar en 2 de Corintios, vamos a leer el capítulo 5. Yo creo que, Pablo tuvo una gran experiencia en cuanto al sufrimiento, en cuanto a renuncias, y yo creo que la mayoría debe conocer su vida antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo, ¿no? Creo que la mayoría conoce su trasfondo y el cambio radical que él tuvo, y creo que estas palabras hacen eco de esa conversión que fue tan dramática en su vida, ¿no? El capítulo 5 de 2 de Corintios, vamos a leer desde el versículo 11. Miren, si yo les pregunto 2 de Corintios 5, 17, se lo saben de memoria, ¿no? Seguramente se lo saben de memoria, ¿no? Creo que es uno de los primeros versículos que uno se aprende cuando es cristiano, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Fue uno de los primeros versículos que me enseñaron. Ahora, yo por mucho tiempo leí ese versículo y me parecía asombroso. Me parecía asombroso lo que decía. Y claro, yo leía, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Me parecía asombroso, ¿no? Después de la vida que yo había llevado, tener un nuevo comienzo para mí era lo más precioso que me podía pasar. Y claro, decía, lo viejo ha pasado. Yo, sin lugar a dudas, quería que todo lo que yo había experimentado quedara en el pasado. Ahora, con el tiempo, empecé a ver que ese pasaje tenía un contexto el cual enriquecía mucho más ese versículo, y quiero que lo podamos ver esta noche. Pero vamos a leer desde el versículo 11. Miren, dice así, yo uso la nueva versión internacional. Dice, por tanto, como sabemos lo que es temer al Señor, tratamos de persuadir a todos, aunque para Dios es evidente lo que somos. Y espero que también lo sea para la conciencia de ustedes. No buscamos el recomendarnos otra vez a ustedes, sino que les damos una oportunidad de sentirse orgullosos de nosotros para que tengan con qué responder a los que se dejan llevar por las apariencias y no por lo que hay dentro del corazón. Si estamos locos es por Dios, y si estamos cuerdos es por ustedes. El amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Así que desde ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocíamos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo
proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo